Bien, entonces nos quedamos por acá, ¿verdad? Calculamos el tamaño de la muestra para estimar la media de la población, ¿verdad? Este es el tamaño de la muestra para estimar la media de la población, la fórmula, aplicamos acá. A un nivel de confianza del 95%, el valor crítico es 1,96, margen de error nos dice que es de 2 puntos, no porcentuales, sino que 2 puntos, entonces es 2, y la desviación estándar es 15. Y sustituimos acá, ¿verdad? Y aquí hay una interpretación, que no es necesario hacerla tan larga como acá, ¿verdad? O sea, esto indica que a un nivel de confianza del 95%, la necesitamos una muestra aleatoria simple de 217 profesores, consultar para poder hacer esos estimados. Ahora, pero aquí hay otra pregunta. Dice, ¿cuánto será la muestra a un nivel de confianza del 90%? Entonces, la mayoría de estos ejemplos solo hemos utilizado un nivel de confianza del 95, donde el valor crítico es 1,96. Pero nos hacen otra pregunta, ¿cuál sería la muestra a un nivel de confianza del 90%? Entonces tenemos que buscar, como les digo, en la tabla, el nivel de confianza del 90% ya no va a ser 1,96, sino que va a ser 1,645, ¿verdad? Que estos datos están en la segunda página, a pie de página, de las puntuaciones positivas de la tabla 2, ¿verdad? De puntuaciones Z. Entonces, para la última pregunta de este problema, nos dicen que a un nivel de confianza del 90%, el valor crítico va a ser 1,645. Con el margen de error el mismo, ¿verdad? Que nos está dando problemas de 2 puntos y desviación estándar igual a 15. Entonces, sustituyendo, ¿verdad? En esta fórmula sería valor crítico por desviación estándar dividida entre 2, que es el margen de error, ¿verdad? Todo elevado al cuadrado me va a dar 152,21. Y lo redondeamos al entero más próximo y el siguiente, 153. Es decir, que con una muestra aleatoria simple de solo 153 profesores de estadísticas tendremos un nivel de confianza del 90% de que la media muestral está dentro de 2 puntos de coeficiente intelectual, 2 puntos de error, ¿verdad? De la media poblacional real. Entonces, con esto terminamos temas de esta tutoría. No sé si hay preguntas o pasamos al repaso. Algo, Vamos a repaso, ingeniero. bueno, yo creo que están de acuerdo los demás, ¿verdad? Yeah. Entonces, no sé, no ayer, sino que de la semana pasada elaboré ahí un repaso en el campus virtual, donde son similares a los ejercicios que vienen en examen, ¿verdad? El examen viene de selección múltiple, porque el tema da para poner ese tipo de examen. Entonces vienen subidos recursos de repaso, eran como pruebitas, pero sin puntos, solo para que confirmaran la respuesta, más que todo para eso la puse. Entonces vienen de la regla de la multiplicación o bien regla del producto y de lectura, ¿verdad? Lectura Z de distribución normal estándar, hallar la probabilidad o bien y otro ejercicio de hallar el valor Z.
Bien, entonces, ejercicio puede venir, algunos les puede venir regla de la suma o regla de la multiplicación. Bien, por ejemplo acá nos piden regla de la suma la probabilidad de que en un ensayo ocurre el suceso, digamos, nos dice, en base a datos de siguiente tabla, encuentre la probabilidad de que al seleccionar un sujeto al azar tenga un resultado positivo o que consuma drogas. Cuando dice o, ¿verdad? Significa que es regla de la suma, de una probabilidad de dos sucesos que ocurren al mismo tiempo. Entonces, resultado positivo o que consuma drogas. Entonces, es decir, esto incluye los datos de la primera fila y la primera columna, ¿verdad? Pero sin repetir, sin sumar más de una vez cada uno de los datos que está en cada celda. Entonces, ¿esto cómo lo vamos a calcular? Porque nos dice resultado positivo o que consuma drogas. Entonces, vamos a sumar 119 más 24 de resultado positivo más 3, lo que falta. Todo eso se va a dividir entre el gran total que nos dé la tabla. Es decir, la tabla solo le voy a dar estos 4 valores, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que sacar los totales de fila y totales de columnas, y el gran total, eso es el que van a dividir para sacar la probabilidad. Esto es para regla de la suma cuando les dice que un suceso ocurre o de una forma o de la otra, es decir, de dos sucesos que ocurren al mismo tiempo. Entonces, el cuidado de no sumar más de una vez, ¿verdad? Los datos que están en cada celda. También les pude haber dicho, se los pude haber puesto esto al revés. Los datos que consuma droga, la probabilidad que al elegirse al azar, la persona consuma droga o tenga resultado positivo. Entonces, hubiera sido lo mismo, solo que le cambié la redacción, ¿verdad? Entonces, tener cuidado lo que se le pide, ¿verdad? Esto en la regla de la suma. Ahora, regla de la multiplicación. Ahora, el ejercicio viene con reemplazo. Entonces, hay dos formas, ¿verdad? Sin reemplazo y con reemplazo. Sin reemplazo, más que todo para la tarea. Disculpen. Entonces, la regla de la multiplicación, esta se aplica para sucesos, probabilidad de dos sucesos que ocurren en tiempos diferentes. Entonces, se puede dar el caso sin reemplazo o el caso con reemplazo. Con reemplazo es que no consideran, ¿verdad? No restan ningún valor del primer ensayo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí pido, aquí que nos piden calcular la probabilidad de que al seleccionar dos personas al azar sin reemplazo, la primera tenga un resultado positivo y la segunda un resultado negativo. Entonces, la primera elección sería resultado positivo, el total de la fila, resultado 143 entre el gran total. Esa va a ser la primera probabilidad. Es decir, hay que calcularlas separadas porque ocurren en tiempos diferentes. Y la segunda elección dice que la segunda tenga un resultado negativo. Entonces, aquí vamos a tomar el total, pero vamos a considerar de que ya se hizo una selección porque dice sin reemplazo. Entonces ya una persona ya va a restar, ¿verdad? Del total.
Entonces, aquí no restamos del total, sino que restamos del gran total para la segunda probabilidad. Como es negativo, entonces queda 157 sobre 299, una persona menos de la que seleccionamos, porque aquí en este caso es sin reemplazo. Ahora el caso con reemplazo, es decir que se selecciona una persona al azar, pero no se resta de la segunda probabilidad. Y creo que así viene el examen, entonces más bien es sencillo, ¿verdad? No debería haber ningún problema. Entonces, con reemplazo es que se considera, ¿verdad? Se hace una selección, saca la probabilidad, pero y en un tiempo y después se hace la probabilidad de otra selección, pero no se toma en cuenta la anterior. Entonces, este es el caso con reemplazo. Entonces dice, ahí hay la probabilidad de que al seleccionar dos personas al azar con reemplazo, la primera tenga un resultado positivo y la segunda tenga un resultado negativo. Entonces, la primera resultado positivo va a ser del total de filas de la fila, resultado positivo entre 300. La primera probabilidad. Y la segunda probabilidad va a ser del resultado negativo que da 157 también entre 300, porque dice que con reemplazo, ¿no? O sea que no se considera la selección. Entonces aquí es el total. La diferencia va a ser en las cifras decimales. Pero la respuesta está para que, entonces si no sale un poco diferente, ¿verdad? En cifras decimales. En el anterior da 0.250 y en este da 0.249. En otra cosa que en las reglas de la multiplicación también yo puedo pedir del mismo caso, ¿verdad? Me están diciendo que tienen que ser diferentes. No, yo puedo decir, calcule la probabilidad que en un primer ensayo el resultado es positivo y que la probabilidad en un segundo ensayo también es positivo. Eso también se puede hacer, ¿verdad? Entonces solo deben fijarse si se le pide con reemplazo o sin reemplazo, ¿verdad? O sea que con reemplazo se toma como que se está iniciando. Igual no se considera para la segunda probabilidad, no se resta ningún valor, ¿verdad? En los que estamos considerando. Vamos a ver si no. Sí. Digamos, en este hice, pero aquí en este otro ejemplo no se utilizó un cuadro, sino que aquí es un caso de regla de multiplicación donde se pide lo mismo en un primero y un segundo ensayo. Y aquí es con reemplazo. Entonces, miren, las dos probabilidades son iguales, porque como es la misma, sería 4/6 por 4/6. Este es el caso con reemplazo, ¿verdad? Otro ejemplo. Entonces, de manera similar en los ejercicios que puse de ejemplo, ¿verdad? Bueno, y otra cosa que que se aplica, regla de multiplicación, si el problema le dice y, ¿verdad? Aparece la letra I. Esa es regla de multiplicación, ocurren en tiempos diferentes. Y, ¿verdad? Que un suceso es positivo y el otro es, entonces esto indica de que es regla de multiplicación. Y para regla de suma, porque con algunos les va a salir regla de suma y a otros puede que les salga regla de multiplicación. Entonces, en regla de suma, en la regla de la suma, la palabra clave es o, ¿verdad? Entre los dos ensayos, o, ocurren al mismo tiempo. Y en la regla de multiplicación es sí.
Eso indica que ocurren en diferente tiempo. Es sí, ¿verdad? Tengo un resultado positivo y segundo resultado negativo. Y esto indica en el enunciado, deben fijarse si dice o dice y, ¿verdad? Bueno, eso es con respecto a la probabilidad de regla de suma y regla de multiplicación. Ahora pasamos a distribución normal estándar, lectura, ¿verdad? Dice, el siguiente ejemplo requiere que calculemos la probabilidad asociada con un valor menor que 1.58. Este es para distribución normal estándar. Entonces, como nos dicen para un valor menor que 1.58, un valor de z menor que 1.58, la probabilidad se va a encontrar de forma directa buscando en la tabla A2, ¿verdad? Entonces nos buscamos, ¿verdad? 1.5 acá y 0.08 que nos da 1.58. Es decir, para este renglón y esta columna, el valor que está acá, 0.9429. Y como nos dice probabilidad, para valores menores a 1.58, entonces aquí está directo y la misma tabla indica, ¿verdad? O sea, valores menores que el Z que se está buscando, aquí lo indica en la figurita, ¿verdad? Eso, si nos piden hallar la probabilidad para un valor menor de Z dado, ¿verdad? Entonces solo se busca en la tabla, como ese positivo se busca, en este caso, 1.5 y 0.08, ¿verdad? Que ese corresponde a 1.58. Ahí, ¿verdad? Y en el repaso yo puse de por qué, ¿verdad? Si no daban la respuesta, ¿por qué? Creo que me había equivocado en uno, pero sí, me llamaron, entonces estaba incorrecto, pero era del otro caso que a ver. Ahora, aquí nos piden calcule la probabilidad de seleccionar al azar un termómetro, que la lectura de termómetros grados Celsius tienen una distribución normal estándar, ¿verdad? Y se calcule la probabilidad de seleccionar al azar un termómetro con una lectura, el punto de congelación del agua, por arriba de menos 1.23. Por arriba, ¿verdad? Entonces aquí no la vamos a encontrar directamente de la lectura que da menos 1.23, la probabilidad para menos 1.23 en la tabla, sino que tenemos que hacer una diferencia, una resta. Entonces, porque no es por arriba, las tablas solo nos da por abajo, menos, entonces vamos a buscar, pero podemos buscarlo, menos 1.23, ¿verdad? Entonces, buscando en la tabla para menos 1.23, menos 1.2 y 0.03 menos 1.23 nos da 0.1093, pero esa no es la respuesta, porque esa sería si nos pidieran para valores menores o por debajo. Entonces tenemos que hacer la diferencia. 1, porque se considera que el área total de debajo de la campana, de esta gráfica de campana de distribución normal es 1. Entonces, por diferencia vamos a sacar la probabilidad que corresponde por arriba de menos 1.23. No es que va a ser directa, ¿verdad? Esta es directa si nos pide por debajo o menores a menos 1.23. Entonces hay que hacerlo por la diferencia. En el foro daban otro método para sacar este valor, ¿verdad? O sea, aquí por diferencia, 1 menos 0.1093 da 0.8907. Otro método que lo da en un video que subí del foro es que decían que para hallar la temperatura por arriba de un valor no se buscaba, pero ese es otro método si ustedes quieren aplicarlo. No se buscaba menos 1.23, sino que se buscaba la tabla para el valor
de signo contrario del que nos están dando. Se busca para 1.23 positivo. Entonces, en este caso, vamos a poner acá, ¿verdad? Aquí. 1.23 positivo, ¿cuánto está acá, verdad? Para 1.2 y 0.03. ¿Qué valor me da directo? 0.8907, ¿verdad? Aquí donde tengo la manito no se observan. 0.8907 me da la probabilidad. ¿Y cuál es la probabilidad que me da acá? 0.8907, o sea que es otro método. Si nos dicen temperaturas por arriba, podemos buscar para el valor de Z del signo contrario en la otra página. Eso es otro método, otra opción que pueden hacer para buscar valores por arriba, a ver, de un valor dado. O sea, si para no hacer la resta, si les da ahí un poco de cansancio, entonces mejor sí, pero que tienen que manejarlo, ¿verdad? Eso es el criterio. O sería también para confirmar el dato, aunque O usted haga para la resta. confirmar el dato correcto, también lo pueden hacer así. O sea, de las dos maneras eso es rápido, o puede ser rápido, sí. Este examen yo lo veo que está fácil. Ahora, valores, las lecturas para dos valores de Z, entre dos valores de Z dados. Pero voy a... Dice, calcule la probabilidad de que los termómetros elegidos tengan lecturas entre menos 2.0 y 1.5. Entonces aquí se van a hallar dos lecturas directas, ¿verdad? Dos lecturas directas que están a la izquierda de cada, para menos 2 y 1.5. Entonces aquí sí se busca entre probabilidad, entre dos valores, ahí se busca dos lecturas directas, pero hay que restar la mayor menos la menor para hallar la temperatura entre esos dos valores de Z dado. Entonces nos piden para hallar para menos 2.0. Para menos 2.0, que es la menor de las lecturas, es 0.0228. Y para menos 1.5, perdón, para 1.5 positivo da 0.9332. Entonces, esas dos lecturas se resta la mayor menos la menor. $0.9332 menos 0.0228. Esto da 0.9104. Aquí sí hay que hacer la resta, ¿verdad? Porque es entre probabilidad entre dos valores, ¿verdad? De Z. Bien. Ahora, ese hallar el valor de Z. Ya no nos dan Z, sino que nos dan una probabilidad. Y que para esa probabilidad hay que encontrar el valor de Z que corresponde. Entonces aquí nos dan el ejemplo. Dice, calcula la temperatura, o es decir, el valor de Z que corresponde al percentil 95. Es decir, la temperatura que separa el 95% inferior del 5% superior. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si nos dan un porcentaje, tenemos que dividirlo entre 100, ¿verdad? 95 hay que dividirlo entre 100, 0.95. Y tengan cuidado de qué tipo de porcentaje, porque puede ser más pequeño, entonces va por o sea, deben tener cuidado qué tipo, el porcentaje que le estoy dando y el decimal que le corresponde. Entonces, 0.95
tenemos que buscar en el cuerpo de la tabla, en medio, en el cuerpo, en el centro de la tabla. Entonces 0.95 no está, ¿verdad? Directo, pero vamos a hallar los dos valores más cercanos que están. Ahora, si yo le doy una probabilidad mayor de 0.5, observen acá, de 0.50 en adelante es la segunda página de la tabla 2. Pero si les pidiera una probabilidad bien pequeña, menor que 0.5, van a buscar en la tabla de puntuaciones Z negativos, porque son las probabilidades pequeñas, menores a 0.5. Entonces aquí 0.95 no está directo, ¿verdad? Entonces aquí sería la media de los dos. Se busca está entre 0.9495 y 0.9505. Entonces aquí el valor de Z sería el promedio, ¿verdad? De de los valores de Z en que está, 1.64 y 1.65. Dividido entre 2, la suma de esos dos valores da 1.645. ¿Y qué es este 1.645? El valor crítico. El valor crítico a nivel de confianza del 90%, ¿verdad? De lo que vimos hoy, ¿verdad? Es el mismo valor crítico. O sea que está relacionado los temas. Pero en examen creo que se los pongo directo, ¿verdad? No que hagan ningún promedio, más bien solo tienen que buscar el valor de Z, que los busqué que estén directos, ¿verdad? Solo identificar, ¿verdad? Porque ahí los van a hallar, si solo confirmen el decimal que sea correcto. Bueno, y eso en sí es el examen, ¿verdad? Es la prueba, que no la veo compleja, ¿verdad? Y está para sacarla todo el puntaje, así lo creo yo, ¿verdad? Lo considero para que no. Bien, entonces eso sería el repaso. No sé si hay alguna otra pregunta. Licenciado, esa tabla es la misma que usted nos mandó al grupo. Sí, sí, es la misma. Ah, bueno. O sea, que es mejor que recomendaba que lo imprimieran, ¿verdad? Que la tuvieran a mano. Que es mejor para trabajar así, ¿verdad? Bueno, entonces no sé si hay más preguntas. ¿Alguna duda queda? Entonces, si no hay más, entonces concluimos, ¿verdad? El examen va a estar abierto de las 2 en adelante, ¿verdad? Entonces ya casi estamos terminando esta clase ya con la tutoría de hoy, ¿verdad? Ya solo quedarían 2 tutorías y hay temas todavía en la siguiente, ya en la última ya solo es la evaluación final, ¿verdad? Y las notas. Está bien, Lee, gracias. Bueno, entonces estamos en comunicación. Cualquier problema de fallas que presenten, de conexión, me comunican para considerar esos Ok, casos. ingeniero, sí, muchas gracias. Bueno, entonces deseo que estén bien. Entonces estamos en comunicación. Bueno, gracias, ingeniero. Bueno, la orden. Gracias. Un lápiz carbón. Lápiz carbón, vámonos. Ya lo vi, ya lo vi.